Problemas. Sabía eso. Silvia, te silencié porque te había quedado el micrófono abierto. Bueno, vamos a... ¿Dónde? ¿Sí? Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir trabajando con las técnicas, con las diversas técnicas y tipos de técnicas que se pueden utilizar al momento de llevar adelante una investigación en el área de las ciencias sociales. ¿Sí? En la pasada ya comenzamos viendo la encuesta, que es, si recordarán quienes estuvieron, se vincula sobre todo con el paradigma más de lo cuantitativo. Y hoy vamos a ver una técnica que se vincula bastante más con el paradigma cualitativo, y de hecho su origen de alguna forma está además muy vinculado con una metodología más específica y concreta, que es la antropología, se llama la etnografía, ¿sí? Quizás la hayan escuchado alguna vez. Pero bueno, así que vamos a pasar para el otro lado, desde una técnica como la encuesta que se encargaba de relevar cierta información que podría ser cuantificable y que sobre todo en términos de análisis importaba cuantificar y analizar las relaciones entre números, a una técnica que va a tratar de identificar las cualidades, sobre todo de las variables, dimensiones o categorías que se incluyan en la investigación. ¿Está? Bueno, a ver si logro que pase la diapositiva. Para empezar un poco, me gustaría
vincular la presentación de la técnica con algunas cosas que fuimos viendo a lo largo del curso. ¿Se acuerdan que al inicio del curso veíamos que en la investigación en ciencias sociales hay como 3 cuestiones que están vinculadas entre sí, que tiene que ver, por una parte, con la ontología, que es la discusión y el análisis del ser, de la cosa, de si existe, si no existe, que según la ontología que tengamos, nos va a habilitar a adscribir alguna epistemología concreta, y según esa epistemología concreta, entonces después las metodologías que podamos definir, y dentro de las metodologías después vamos a encontrar las técnicas, ¿bien? Como una cierta seguilla de coherencia lógica, por llamarla de alguna manera. Son palabras raras que no las vamos a utilizar prácticamente nunca en nuestra vida, pero es importante, creo yo, para que nos permita tener una visión un poco más global del panorama. Y acá yo les traía estas 2 frases que me parece que son bastante ilustrativas, no son de científicos sociales, ni de epistemólogos, ni de nada que se le parezca, pero creo que son muy ilustrativas para lo que vamos a ver con las técnicas de observación y de observación participante, ¿sí? Y se las voy a leer un poco como para romper el hielo, a ver a ustedes qué les parece que están diciendo estas 2 personas. La primera es de George Berkeley, que era un escéptico dentro de la filosofía, y yo paso también al idealismo después en alguna forma. Fíjense qué interesante lo que él decía. Dice, no existen cosas con independencia del espíritu que las percibe. Por espíritu vamos a entender personas, sujetos, ¿sí? Eso decía en 1710. ¿Qué creen ustedes que está queriendo decir Berkeley con esa frase? En términos de conocimiento. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les suena? ¿Cómo anda Maximiliano? Jorge, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Igualmente, gracias. ¿Puedo dar una opinión? Por supuesto. Que, digamos, todo estaría al alcance del hombre, solo es ponerse digamos, a trabajar en el sentido de avanzar al respecto, ¿no? O sea, como que no hubiera límites. No es tan en ese sentido lo que está planteando. Fíjense cómo inicia la frase. Dice, no existen cosas. Esa es la primera afirmación que hace. Sí, dale, Entiendo Pablo. que nosotros, los seres humanos, o en sí la persona que investiga, es la que le da una interpretación al mundo que lo rodea. O sea, que cualquier cosa no va a existir independientemente de que no estudies. Ahí va, bien. Profe, hola, buenas tardes. Hola. Ahí me hizo acordar al constructivismo en cuanto a que el mundo va a ser concebible de acuerdo a los significados que nosotros, los individuos, le damos. Entonces, de acuerdo a cada uno, es cómo va a ser esa realidad. Y por eso no existe una independencia con el espíritu de cada persona que lo percibe. Ahí va. Bien, sí, es eso. Como lo que dijo Pablo, lo mismo. En el momento, obviamente, que él lo plantea, en 1710, era una barbaridad lo que estaba diciendo. Y se acuerdan, por después, todo lo que fuimos viendo, las corrientes positivistas se enfrentan duramente, o sea, deberían enfrentar muy duramente a estas ideas. Pero sobre todo, en términos de ontología, que es lo que yo quería comentarles, él plantea la no existencia de algo, ¿no? Por lo tanto, todo lo que nosotros no percibimos, por lo menos no, diría alguien, no podemos afirmar que existe. Berkeley en su momento era como mucho más
directo decía directamente, no existe, ¿sí? No existe nada independientemente de las personas que lo percibimos. La otra frase, es un poco más avanzada en el tiempo, pero más o menos forma parte del mismo tipo de reflexiones, es del filósofo alemán, que esta quizás la conozcan, que dice, no existen fenómenos morales, sino solo una interpretación moral de los fenómenos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Yo entiendo que como que la carga de moralidad o no se la pone el sujeto. No es propia de las cosas. Ahí va. Bien. Es muy similar a lo que planteaba Verne, ¿no? Acá Nietzsche lo que él plantea es, en este caso, no hay algo bueno o malo per se, por ejemplo, ¿no? Sino que la significación siempre va a depender de la interpretación que le hagan las personas, y que además esa interpretación, además, va a ser, en el caso de la moral, va a ser producto de una sociedad determinada, y por lo tanto, un mismo fenómeno, un mismo hecho, va a tener diferentes interpretaciones y valoraciones según de quiénes sean las personas y cuál sea la moral de esa sociedad. Pero entonces, en términos ontológicos, lo que nos va a servir ahora para el próximo paso, la observación y la observación participante, más aún, parte de la idea de que no existen las cosas en sí, sino que siempre van a existir en la medida de que son observadas de alguna forma, y por lo tanto hay cuestiones que solo van a poder ser conocidas a través de la observación. ¿Sí? En términos epistemológicos, entonces, lo anterior era un agregado solo para arrancar, esto ya forma parte de la bibliografía que ustedes tienen para leer. Dice, una perspectiva que supone básicamente la resistencia a la naturalización del mundo social, enfatizando el carácter de construcción del mismo en un proceso permanente de relaciones e interacciones sociales, considerando que el conocimiento del mundo social puede generarse a través de la observación y la participación activa e interactuante en el mismo. Bien, esta idea que comentaba recién del constructivismo, ¿sí? Si yo entiendo que el mundo en sí mismo es una construcción social y que depende de las interpretaciones, valoraciones, etcétera, que hagan las personas, también la forma de conocerlo debería ir en el mismo sentido, y por lo tanto también es un conocimiento a ser construido, y además construido con una participación muy activa de quien trata de conocerlo, o sea, de quien observa, ¿sí? Con estas cuestiones, obviamente, ¿qué les parece que es cuál es la postura, digamos, de la observación y de la observación participante en este debate de la objetividad y la subjetividad en las ciencias sociales? ¿Qué les parece? Ahí va. Yo Sí, entiendo Pablo. que se va a precisar una ruptura epistemológica y una vigilancia extrema en cuanto a que al ser el objeto parte, nosotros parte del objeto, mejor dicho, porque somos los que le vamos a dar un sentido, y el sentido es propio de nuestra cultura y de la forma en la que nosotros vemos las cosas, la vigilancia tiene que ser mucho mayor, a efectos de que no esté permeado por la subjetividad. Bien, sí, tengamos igual siempre presente que sea cual sea la técnica que utilicemos, sea el paradigma en el cual escribamos, la ruptura y la vigilancia siempre tienen que estar
¿sí? No, sin duda que en las metodologías cualitativas y en algunas técnicas en particular eso puede ser como mucho más complejo, pero no es que sea algo propio de este tipo de técnicas, ¿sí? También si al momento de hacer la encuesta y definir qué vamos a preguntar y cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, etcétera, también implica llevar adelante las técnicas de ruptura y poner en práctica después la vigilancia. Pero, claramente, en este tipo de técnicas, como la subjetividad es casi parte constitutiva de la aplicación de la técnica, nos va a requerir un esfuerzo mayor. ¿Y por qué parte constitutiva de la técnica? Porque quien observa es el sujeto que investiga, ¿sí? Por lo tanto, va a depender, en el caso de la observación participante, mucho más, depende estrictamente de mí, es mi mirada y mi forma de ver las cosas, y seguramente cualquier otra persona que esté observando lo mismo va a realizar una observación diferente, ¿sí? Por lo tanto, está cargada de la subjetividad desde su inicio. Una cuestión ontológica, una epistemológica y entonces una metodológica. Y en la metodológica, siempre y cuando ya tengamos aclaradas las anteriores, ¿no? Yo hasta acá, si llegué con una perspectiva, digamos, constructivista o hermenéutica de alguna forma, bueno, puedo ponerme a pensar en la observación o en la observación participante. Si yo al momento de la epistemología, en realidad, tengo una descripción más neopositivista, de alguna forma, ni siquiera se me ocurre en la etapa metodológica pensar en la observación. Pienso en otro tipo de técnicas. Pero bueno, en esta etapa tenemos que hacernos como algunas preguntas para poder discernir si efectivamente la observación y la observación participante, que son dos técnicas distintas, nos pueden ser útiles o son las más adecuadas para el proyecto de investigación que estamos elaborando y por lo tanto si las incluimos dentro de nuestro diseño. Entonces, ¿en qué contextos podemos plantearnos el uso de las técnicas de observación? ¿Qué queremos conocer? Tenemos que preguntarnos qué queremos, o sea, tenerlo presente, qué queremos conocer, cuál es nuestro objeto de estudio, cuál es nuestro problema de investigación. Si nuestra teoría nos permite analizar e interpretar datos construidos mediante la observación. Y una quizás también más práctica es si es posible o viable que podamos observar ese fenómeno que queremos observar, ¿sí? Esta es más operativa, en el sentido que quizás el problema de investigación amerita que nosotros vayamos a observar determinadas cuestiones, pero en términos reales quizás no podemos hacerlo, ¿no? Por cuestiones, no sé, no podemos ingresar a determinados lugares a observar o no tenemos los medios para hacerlo, etcétera. Pero también es un criterio para decidir si la podemos utilizar o no. Ahora, si bien estas son técnicas que parten de una cuestión muy subjetiva, en el sentido de que somos nosotros las personas que investigamos quienes observamos y por lo tanto tenemos una cuestión que es muy particular, son nuestros ojos, digamos, y no los ojos de otras personas. No cualquier observación o no cualquier forma de observar puede ser constituida o debería ser interpretada como una técnica de investigación, ¿sí? No es que nosotros salimos a mirar cualquier cosa de cualquier manera y podemos decir entonces que estuvimos haciendo una observación, ¿sí? O una observación participante. ¿Bien? Para que la observación pueda constituirse en una técnica, tiene que estar orientada y enfocada a un objetivo de la investigación,
tiene que ser planificada de acuerdo a fases, lugares y aspectos que se desee conocer, tiene que ser controlada y relacionada con algunos elementos de la investigación, y además someterla a controles de veracidad, precisión y fiabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que incluir a la observación como una técnica dentro de un diseño metodológico, no como algo esporádico o casual, ¿sí? Por ejemplo, si en realidad mi proyecto de investigación va a utilizar encuestas y yo salgo a hacer algunas encuestas, sí, claramente yo voy a estar observando cosas mientras hago las encuestas. Pero si en mi diseño de investigación no está la observación como una de las técnicas, eso que voy a observar, bueno, son cosas que yo miré, pum, que vi, más que nada. Son cosas que vi, pero no es que estoy poniendo en práctica la observación. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Sí, Bien. Esto que está en el manual de Batiani y Cabrera, que es de Corbeta, de otro manual, dice, bueno, ¿cómo distinguir entre estas dos técnicas que parecen muy parecidas, pero no son? Que es entre una observación común, digamos, y una observación participante. Corbeta, de alguna forma un poco escueta, dice, bueno, la diferencia es clara, ¿sí? La primera, la observación común, indica la técnica para la recopilación de datos sobre el comportamiento no verbal, que es más o menos, mientras que la segunda hace referencia a algo más que una mera observación e incluye la intervención directa del investigador con el objeto estudiado. Así planteado como lo plantea Corbeta, ¿a ustedes se les ocurre algún ejemplo de una técnica de observación común y cómo la podríamos llevar adelante? Y una de observación que sea participante, que incluya la presencia y la intervención directa del investigador. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Un ejemplo en qué caso, Emiliano, puede ser desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo. En general va a ser cualitativo. Está. Lo que les Me pregunto es, suena. si yo así diciéndoles nada, como todavía no les dije nada de las técnicas, pero si yo les pido a ustedes que salgan a hacer una observación, vieron que hay dos tipos de observación. Una participante, que lo que la distingue es la intervención directa del investigador en el objeto estudiado, y una no participante o común, digamos, que básicamente se dedica a recopilar datos sobre el comportamiento. Yo les pidiera que ustedes salieran a hacer una observación común. ¿Qué creen que harían? ¿Qué podrían observar? ¿Qué tendrían que hacer? Si es una observación donde no participa la otra persona que estoy observando, tendría que investigar buscando información de entrevistas o estudios que hayan hecho otras personas. No, pero vos lo que tenés que hacer es observar. La técnica en sí misma es la observación. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una observación común de el comportamiento de ustedes en la clase, y si quisiera hacer una observación participante del comportamiento de ustedes en la clase, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, tan solo observando si participamos o no, ahí está haciendo una observación, aunque nosotros no le estemos diciendo o contestando una pregunta. Ujú. Profe, Sí. la diferencia
si interacciona o no el investigador. Sí, la principal diferencia es si yo estoy observando algo de lo cual formo parte de alguna forma. ¿Sí? Si participo, no si estoy, no es una cuestión de estar o no estar en el lugar donde estoy observando, sino si yo formo parte de lo que estoy observando. Si yo quisiera hacer... Sí. A mí se me ocurrió un ejemplo, no estrictamente, no que tenga que ver así con esto, pero a veces hacen algún tipo de entrevistas grupales en las que se hacen como juegos de roles, entrevistas de trabajo, digo, ¿no? Y que se plantean situaciones y roles y los seleccionadores están observando qué es lo que hacen los participantes. No sé si entraría. Bien, sí. Exacto. Ahí es muy clara, sí, no sé quién lo logra. Perdón, terminé la idea, por favor, con la compañera. No, que en ese tipo de técnicas, ¿no? Que se utilizan mucho en la mercadotecnia, hay una persona que observa, o varias personas que observan, que pueden estar presentes o incluso a veces después miran los videos, ¿sí? De eso. Y es claro, tanto para quien observa como para quienes están en la situación, que son dos cosas distintas. Están quienes van a la entrevista para ser seleccionados para el trabajo y quienes están observando el comportamiento que no forman parte de ese grupo. Y sí saben que están siendo observados de alguna forma. ¿Sí? Ahora se visualiza un poco más la idea, ¿no? Digamos, cuando todos de repente entramos a clase y la profesora nos da los conocimientos, es parte de alguna manera de la clase. Y tú, por otro lado, ves cómo reaccionamos cada uno. ¿Puede haber alguna similitud? Podría ser... Ahí justo en ese caso es un poco delgada la línea de separación, porque de alguna forma ustedes saben que yo formo parte del curso. No, ni que hablar, pero con otro, digamos, con un cargo como profesor. Con otro rol, exacto. Sería mucho más clara la diferencia si a una de estas clases viniera otro docente, ¿no? Se sumara a la reunión otro docente, que habitualmente no participa y no forma parte del curso. Ahí sería como mucho más claro que está simplemente observando y no forma parte del grupo. Correcto. No lo malinterpretes, digo, no. No, quedó. El ejemplo, y además estuvo bien pensado el ejemplo. Y me costó, ¿viste? Acomodé los jugadores y lo tiré arriba de la mesa. Pero básicamente es esa la diferencia. Profe. Sí. Entonces la diferencia es que en la observación participante, lo que diferencia de la observación es que se adentra al sujeto de donde se está observando, al grupo ese que se está observando. Sí. Ahora incluso vamos a ver un poco más con detalle, pero incluso parte como de la estrategia metodológica de la observación participante es que de alguna manera se vaya como voy a decir mimetizando, pero no es exactamente eso, ¿no? Pero que se vayan como rompiendo los límites entre quienes observan y quienes son observados, ¿sí? Que de a poco, con el tiempo, por eso se va a proponer, sobre todo que en la observación participante, lo ideal es tener como procesos prolongados, ¿sí? Durante varios meses, durante tiempo, para que se vayan rompiendo esa idea de que hay una persona desde fuera que viene a observar, ¿sí? Porque lo ideal es que pase, obviamente nunca va a ser parte igual del grupo que voy a observar, pero sí que se rompa un poco como ese límite. En el caso de la observación común, digamos, no participante, eso siempre está muy claro. Hay una persona que observa que no forma parte del grupo
y la gente del grupo funciona sabiendo que alguien de fuera los está observando, ¿sí? Entonces puede ser una observación puntual, por ejemplo. Yo voy a observar, no sé, una reunión de una comisión directiva de una cooperativa. Bueno, voy un día y observo. Y después, capaz que no vuelvo más. Observé algunas cosas y me las traje. Distinto es si yo quiero hacer una observación participante. Entonces, de alguna forma me tengo que ir integrando el funcionamiento de esa comisión directiva de la cooperativa. No quiere decir que me tenga que hacer directivo, pero sí puedo plantear en la investigación que yo voy a estar acompañando a la comisión directiva durante un año. Y durante un año voy a todas las sesiones de la comisión directiva y ya al mes 3, 4 ya casi que se olvidaron que yo al principio, ¿no? Iba como ese observador porque ya empecé a formar parte de su dinámica más o menos habitual y formo parte, de alguna forma formo parte de ese grupo. Bien, por lo tanto estoy participando, porque no soy un ente. Ahora, uno queda en ese supuesto caso que usted plantea, uno queda engullido en el grupo, queda parte de, más allá de que está haciendo la tarea propia de observación. Pero digamos, ya tal vez tenga un pensamiento más subjetivo o sea tangencial. En el caso que observa a distancia, digamos, hay una ruptura clara y también un punto de vista totalmente objetivo, así, me da esa sensación. Bueno, ahí hay una distancia, eso sí es cierto. Lo del objetivo no es más objetivo. A ver, la cuestión es qué es lo que quiero observar. Entonces, hay cosas que yo las puedo observar, digamos, indirectamente, digamos, desde fuera. Bueno, sí, capaz que hay cosas que las puedo observar desde fuera, a cierta distancia, ¿sí? Ahora, hay otras cosas que no las voy a poder observar si no ando como interactuando efectivamente con las personas y tratando de profundizar un poco más en por qué las personas se comportan como se comportan. Imaginemos, no sé, que ustedes están estudiando cómo se dan los procesos judiciales sobre X temas en Uruguay y deciden hacer la observación sobre cómo se dan los juicios, ¿no? Para ver cómo se comportan las personas, qué hacen. Entonces, son observadores. Ustedes, con una observación puntual a distancia, pueden ver que en algún momento, no sé, 2 personas se retiran de la sala y se van, ¿no? Entonces, anotan, bueno, 2 personas en tal momento se fueron de la sala. Eso es una cosa, no es más objetivo ni menos objetivo. Ustedes decidieron que eso era un hecho relevante y lo anotaron en su registro de que 2 personas salieron. Ahora, si ustedes quieren saber por qué se fueron, ¿sí? O cómo se dio toda la situación de por qué se fueron, hubiese sido mucho mejor que ustedes estuvieran participando de ese proceso y al mismo tiempo observando, porque podrían haber no solo observado muchas otras cosas, sino que además podrían haber interactuado. Por ejemplo, salir e ir a hablar con las personas, ¿no? O hablar con las personas que quedaron dentro de la sala y preguntarles por qué se fueron, qué fue lo que dijeron, ¿sí? Si se fueron molestos o no se fueron molestos. Yo qué sé. Hay muchas otras cosas que pueden ser de interés para la investigación y que no pueden ser relevadas con una observación indirecta, por ejemplo, mirando un video, ¿no? O ponga el ejemplo ahora que se transmiten, por ejemplo, las discusiones parlamentarias, ¿no? Ustedes pueden mirar el video de la discusión parlamentaria y van a tener cierta información, que es mucho más información a que si ustedes simplemente leen las leyes. Y es mucho más información a que si leen las leyes y leen las desgrabaciones parlamentarias. A eso le pueden agregar, mirar el video. Ahora, si ustedes lograran estar en todas las sesiones parlamentarias donde se discute una ley, estar ahí, en el lugar, de alguna forma, en todas las sesiones, bueno, tendrían muchísima más información, ¿sí? Entonces, tiene que ver con, o sea, no tiene que ver tanto con la objetividad o la subjetividad, sino con la profundidad que nos
nos interese conocer sobre algunas cuestiones. ¿Sí? Como que se meten digamos, en el meollo de la situación, ¿no? Algo así. Maximiliano, si me permitís un segundito. Sí, sí, Ahí claro. tenías un ejemplo en el chat de una observación de la prueba de magisterio, por ejemplo, que decía María, ¿no? Que el primer año de magisterio tiene una práctica de observación en las escuelas, un grupo asignado, por una semana se recopilan datos solicitados por el docente, pero no hay intercambio. Y respecto a lo que decía Maximiliano recién, en la etnografía, los antropólogos, se ve muy bien que la observación participante trae mucha mejor comprensión. Cuando los antropólogos o cuando se trabaja, por ejemplo, con comunidades indígenas, se meten en la comunidad, interactúan, tienen muchísima más comprensión del significado de lo que está pasando que con la mirada occidental que uno puede traer de afuera. Por ejemplo, a mí me pasó en el doctorado que yo creía que la famosa justicia indígena, como se suele creer en el prejuicio y demás, y en lo que más sale en los medios o se lee, tenía que ver con linchamientos, con formas como violentas de resolver el conflicto, pero cuando uno se queda meses trabajando ahí, se da cuenta que son muy pocos los casos y en realidad la peor sanción que aplica una comunidad es el exilio de la comunidad. Y cómo debaten que esa persona se tiene que ir. Y para ellos, que son muy comunitarios, el irse de la comunidad es la sanción más grave que puede haber. Y uno, si no está ahí viendo cómo sucede, no llega a comprender eso. No llega a preguntar por qué, no llega a ver los sentimientos, los llantos, las reacciones, la familia, las defensas, las asambleas, etc. Buenas tardes, profesora. Hay digamos, un desprendimiento, digo, y también, digamos, hay una sanción social, lo que puede Es la hacer. sanción de la comunidad, ellos aplican sanciones siempre dentro de lo que es la justicia ordinaria, no pueden aplicar sanciones que, por ejemplo, violenten los derechos humanos. Pero en Bolivia y en Ecuador, que las comunidades tienen el autogobierno de aplicar según sus usos y costumbres sus propias sanciones, bueno, cuando uno lo ve funcionar de una manera que si lo leyera, que ya tiene información, o si lo viera por la prensa, se hace una idea muy distinta a lo que es estar ahí y preguntar y verlo. ¿Sí? Exacto, exacto. Sí, ahí está bueno eso porque además este uso de técnica, por eso volviendo, acuérdense siempre las palabras raras que nunca las van a volver a escuchar en su vida, ¿qué interesa conocer? Hay algunas cuestiones sociales, dependiendo de nuestra ontología, nuestra epistemología y de nuestra teoría, hay algunas cuestiones sociales que son importantes ser conocidas y que no todo el mundo comparte que tengan que ser conocidas, pero sobre todo no cualquier técnica permite conocerlo. Por ejemplo, reacciones anímicas a algunas cosas. ¿Sí? Hay hechos puntuales que nosotros podemos conocerlos, registrarlos, analizarlos, hacer análisis estadísticos, etc. ¿No? Imagínense lo que quiera eso, nosotros podemos hacer análisis de datos simplemente de la cantidad de personas expulsadas en las comunidades indígenas de Bolivia. O sea, un análisis de números lo podemos hacer. Ahora, eso nos está diciendo bastante poco de cómo es que funciona ese fenómeno, ¿no? ¿Por qué funciona así? Y sobre todo, por ejemplo, qué impactos tiene sobre la población. Para poder, si esas son las preguntas que a nosotros nos interesan, tenemos que utilizar otro tipo de técnicas que reconozcan que eso también es información válida, ¿sí? Y además que nos permitan de alguna forma conocerlo. Obviamente, nosotros podríamos hacer también una encuesta y preguntarle a la gente cómo se siente, ¿no? Sin embargo, nunca va a ser tan cabal el entendimiento que tengamos si no logramos como estar ahí observando efectivamente cómo es que las personas se comportan y además con la estrategia metodológica ideal de estar durante un tiempito, ¿no? Quizás hay cosas que no las vamos a ver si vamos a observar algo, quizás no las vamos a ver los primeros 3 días, porque la gente todavía, ¿no? Quizás puede ser reticente y tratar de comportarse de cierta forma ante nuestra presencia, pero
con el paso del tiempo, pasa a ser más normal, entre comillas, el comportamiento y podemos empezar a ver como un funcionamiento más común o normal en la población. Bien, con ese presupuesto entonces de los dos tipos de observaciones y que sirven para cuestiones distintas, sobre todo con esa cuestión previa de qué es lo que nosotros queremos conocer y si lo podemos conocer mediante una observación indirecta o si lo podemos conocer si nos metemos en el grupo y en la dinámica del grupo. ¿Sí? Entonces, acá ustedes van a ver en el texto del manual de Basilachis, que tiene mucho que ver con la etnografía, que es el desarrollo metodológico quizás más profundo que ha tenido la técnica, que les va a hablar un poco de de alguna forma la entrada al campo, hacer el trabajo de campo, o sea, ir a observar efectivamente, ¿no? En eso. Y bueno, dice, hacer alusión al campo, ¿no? Que es una expresión que se utiliza mucho en las ciencias sociales, el trabajo del campo, que es el trabajo de recolección de la información, implica referirme a un lugar en particular en el que los actores sociales despliegan su vida, donde se encuentran e interactúan, en donde se generan y producen situaciones y acontecimientos que demandan nuestra atención. Ese es el campo, el lugar donde los actores están haciendo su vida, o parte de su vida, al menos la que a nosotros nos interesa observar. ¿Sí? Si yo quiero conocer no sé, les ponía ejemplo, el funcionamiento, cómo se toman las decisiones en una cooperativa de vivienda, mi campo es el lugar donde se toman las decisiones en la cooperativa de vivienda. ¿No? Ese es mi campo, el lugar a donde yo tengo que ir a observar. Después de una comisión directiva, a veces quizás me puedo enterar que las decisiones en realidad se toman en otro lugar, y entonces debería tratar de observar ese otro lugar. Pero a su vez el campo se constituye en el referente empírico de la investigación. Sin embargo, en cuanto tal, es el resultado de una construcción llevada a cabo por el propio investigador y sus informantes. ¿Qué está diciendo acá? Que hay un campo al cual yo tengo que ir para poder observar. Pero desde el momento en que yo ingresé a ese campo a observar, lo reconstruí de alguna forma. ¿Sí? Y a medida que me mantenga en ese lugar, se va también a ir transformando con mi presencia y con las cosas que yo voy haciendo y las relaciones e interacciones que voy a ir generando con las personas que están siendo estudiadas de alguna forma. Y ahí ustedes van a ver que propone a la etnografía, pero también a la observación participante, que me voy a detener mucho más en la observación participante, creo que es la más rica y además la más compleja. O sea, hay que utilizarla como una metodología o como una técnica que no solo nos permite conocer o recoger información, sino que nos permite generar aprendizajes. Y aprendizajes en al menos tres sentidos. Un aprendizaje de la mirada, ¿sí? Dice, donde la diferencia entre el ver y el mirar se traduce en la existencia de una actitud sensible y atenta a la realidad, capaz de posarse sobre las cosas más que de pasar sobre ellas, de descubrir lo que las singulariza más que contabilizar lo que las uniformiza. Acá lo que está diciendo es, no es cualquier forma de ver, ¿sí? Que nos va a servir para la técnica, para la investigación, ¿sí? Sino que tenemos que pasar del ver al mirar, dice, ¿no? Con una actitud sensible y atenta, o sea, estar, digamos, con el ojo bien puesto de qué es lo que queremos mirar, qué es lo que nos interesa y estar como pendientes de esas cuestiones. Y también romper un poco con la lógica más también de herencia positivista de la ciencia, que es tratar de describir lo que se repite, ¿no? Tratar de descubrir lo generalizable, qué es lo que todos hacen en común, ¿no? O qué es lo que todos tienen en común, y afinar un poco el ojo en ver lo que rompe con esa uniformidad, qué es lo distinto, cuál es el comportamiento diferente, qué es lo que pasó que habitualmente no pasa,
¿sí? Y prestar atención sobre esas cuestiones que muchas veces nos permiten comprender quizás mucho más que cuando tratamos de identificar qué es lo común, ¿sí? de un grupo, ¿bien? Que es algo muy habitual decir, bueno, voy a observar el grupo de estudiantes de metodología e investigación en derecho, entonces voy a tratar qué es lo que se repite, ¿no? Las grandes cosas en común, entonces voy a ver las edades, el sexo, el color de pelo, no sé, más o menos 3 o 4 cosas que son comunes a todos. Y cuando hago eso estoy invisibilizando todas las diferencias que hay entre ustedes y que quizás son mucho más importantes para, por ejemplo, comprender un proceso de formación, un proceso formativo, a que si yo simplemente miro lo que ustedes tienen en común. ¿tá? Entonces, esta cuestión del aprendizaje de la mirada apunta a eso. Después también un aprendizaje del diálogo. Dice, un diálogo que supone siempre el despliegue de una relación en el marco de situaciones histórico-sociales en particular, no exenta de tensiones y conflictos, pero que implican el despliegue de prácticas comunicativas en las que se construye y manifiesta lo humano en su multiplicidad. No es simplemente ir a observar y mirar, sino que la observación participante implica la interacción y por lo tanto el diálogo, que también se puede dar más o menos informal, pero también con cierta estructura metodológica detrás, con entrevistas, etc. Pero sobre todo, acá lo que nos dice son diálogos que vamos a tener en un contexto muy particular, que es un campo que ya fue reconstruido por nuestra presencia, que van a ser diálogos situados, ¿sí? Histórica y socialmente situados, se van a dar en un momento, en un grupo, con determinadas características, determinadas determinadas particularidades, y que el ideal es que tengamos la práctica, si se quiere, o la habilidad sería más que la práctica, de tener esas prácticas comunicativas que habiliten a que surjan ante nuestros ojos y oídos, de alguna forma, toda esa multiplicidad de lo humano, dicen esos, ¿sí? Esto no sé si se enseña mucho, ¿no? Va a depender, obviamente, de las habilidades que tengamos quienes investigamos para hacer surgir algunas cuestiones o no, pero lo que sí es claro que si nosotros queremos hacer una observación participante, vamos al lugar, observamos y no generamos como esa relación más dialógica, nos vamos a estar perdiendo gran parte de la realidad a ser observada. Y la tercera tiene que ver con el registro, que es que todo lo que nosotros observemos, escuchemos, etc., tenemos que tener un muy buen sistema de registro. Es muy desafiante por dos motivos. En la observación común, digamos, indirecta, yo estoy fuera de la situación y puedo observar y ir registrando con cierta tranquilidad, entre comillas. Cuando es una observación participante, yo estoy metido en la cosa de alguna forma, tengo que estar interactuando, pensando, hablando, escuchando, mirando y al mismo tiempo registrando, tomando algunas notas, apuntes, para que después cuando me vaya y me ponga un poco a analizar y pensar qué fue lo que pasó, tenga como cierta información relevante en ese momento. Por lo tanto, es una tarea que es súper necesaria porque es a partir del registro que se elabora la información, que no es solo escribir, puede ser fotos, lo que sea. Pero bueno, dice, aprender a registrar implica aprender a expresar lo que el investigador ha visto y oído, descubierto y relevado, aquello que el investigador ha sentido e intuido en el aquí y ahora de su presencia en el campo, pero fundamentalmente implica brindar textualidad a la experiencia generada por dicha presencia en el campo. Fíjese que hablan hasta de las intuiciones, ¿sí? O sea, registrar lo que nosotros intuimos, sentimos, pensamos en ese momento, porque cuando hagamos una lectura un poco más global de la situación que observamos, esos pequeños detalles nos dan insumos para tener una mayor comprensión de
del fenómeno, ¿sí? Con el ejemplo yo les ponía, cuando si dos personas se van de la sala en el medio de un juicio y se van enojadas, y yo noté si fueron enojadas, quizás al otro día cuando vuelva un poco a recuperar y tratar de reconstruir la situación, me va a servir mucho tener anotado que las personas se fueron enojadas, ¿sí? Entonces, está bueno poder hacer este registro. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien, profe. ¿Sí? Correcto, sí. Le voy a pasar un poquito porque para ir después a lo más práctico. Pero acá les quería compartir otra cosa. Espero que no se me vaya mucho el tiempo. Es otra frasecita que me parece que está interesante para pensar algunas cosas en la observación, que es de Jorge Luis Borges. Él dice, Gibbon observa que en el libro árabe por excelencia, en el Corán, no hay camellos. Yo creo que si hubiera alguna duda sobre la autenticidad del Corán, bastaría esta ausencia de camellos para probar que es árabe. ¿Qué se les viene a la mente con esta frase de Borges? Borges es complicado de por sí siempre, pero Eso es una valoración. es bueno, ¿eh? Es bueno, es que es profundo. Sí, es profundo. Eso sí. ¿De qué creo que está hablando acá? ¿Qué está queriendo decir? Es algo que va más o menos en el mismo sentido de lo que contaba recién Leticia. Ahí en el chat te están contestando, Maximiliano. Ah, no vi. Ah, se me había quedado. Para abajo. Ah, tenía varios chats. Los gestos cuando el observador se da vuelta. Ah, pero eso era mucho antes. Vale. A partir de falta un elemento de la cultura. Bien. Bueno, habla primero la autenticidad, ¿no? O sea, están como discutiendo de alguna forma, ¿no? En esta situación media recortada, si el Corán es o no auténtico del mundo árabe, ¿no? Si lo escribieron los árabes o lo escribió alguien de otra cultura, llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y fíjense que lo que dice Borges es, un dato que a mí me asegura de que el Corán lo escribieron los árabes es que no habla de camellos. ¿Tá? Y su reflexión es, los camellos, nosotros, quienes creemos que los camellos son característicos de Medio Oriente y del mundo árabe, somos nosotros los que no somos del mundo árabe. Nosotros creemos que en el mundo árabe hay camellos, desierto y guerras. ¿Tá? Esa es nuestra visión del mundo árabe y de Medio Oriente. Por lo tanto, cualquiera claramente podría preguntarse, si no habla de camellos, no habla de arena, desiertos y no habla de guerras, no debe ser árabe, lo debe haber escrito alguien más. ¿Tá? Esa es la reflexión que hacía Borges. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Es que nosotros como choque cultural de alguna forma, estamos cargados de nuestras ideas de cómo vamos a interpretar el mundo, pero sobre todo estamos con esas ideas previas de qué es lo que tenemos que mirar. Porque ya tenemos una idea previa que tenemos que mirar. ¿Está?
El problema después con esto, que fue un juego de palabras que hizo Borges en una conferencia, es que el Corán en realidad sí habla de camellos, y, ¿no? Pero eso es más anécdota. Pero como metáfora, ¿no? Yo creo que es muy buena esta idea de que, un poco le contaba a Leticia, ¿no? Desde el mundo occidental tenemos una imagen previa de cómo funciona la justicia en las comunidades originarias de América Latina, y quizás cuando llegamos a observar, podemos vernos tentados a ir a observar eso que creemos que existe, ¿no? ¿Dónde está el linchamiento acá? ¿No? Muéstrenme el linchamiento. Porque es la idea previa que yo tengo y definí que lo que hay que observar es eso, por lo tanto lo voy a ir a buscar a eso. Y seguramente me pueda perder muchas otras cosas si no voy como una postura no tanto de ir a contrarrestar o a contraponer mis ideas, sino efectivamente ver cómo es que las personas interactúan y le dan significados a las cosas entre sí, ¿sí? En este caso de la anécdota, del cuentito, yo debería leer el Corán tratando de hacer de cuenta que soy un árabe y no un argentino como Borges, o un uruguayo como yo, o Gibón, que no sé ni de dónde es, pero no ir a buscar lo que yo creo que tienen que hablar de ellos. Ellos hablan de lo que ellos hablan, no de lo que yo creo que deberían hablar. ¿Está? En ese sentido, perdón, Dale. No, dale. yo siempre digo, después de esa experiencia que me enseñó más a mí, que lo que yo creo que puede aportar a las comunidades, siempre digo que la vergüenza y la humildad enseñan un montón. Yo estuve tentada hasta último momento de preguntar, pero no hay linchamiento, porque estaba completamente sesgada. No los encontraba, qué sé yo, que restituya la vaca, que trabaje en el campo del otro, que pida disculpas, que haga un ritual para la comunidad, y el caso más grave de la expulsión de la comunidad. No lo encontré y lo pregunté, lo tuve que preguntar, pero porque yo lo tenía en la cabeza. No, eso pasa con los gobernantes una vez cada año, es lo que sale en la prensa, me contestaron. Pero digo, uno aprende cuando pasa vergüenza y aprende de tener que sacarse esos preconceptos, ¿no? Ahí va. Sí, tal cual. Pero bueno, eso, capaz que en estos ejemplos como de choque de culturas queda como muy fácil de entender, ¿no? Pero pasa en realidad en cualquier situación. Nosotros siempre, acuérdense siempre que en esta idea además del constructivista, es decir, siempre vamos con una idea previa. Tenemos que tratar de explicitarla, o sea, ver efectivamente qué es lo que estamos pensando y de alguna manera controlarla para que no nos sesgue y sobre todo eso no nos deja ver otras cosas, ¿sí? Así que bueno, al observar, cuando pensamos en aplicar una técnica de observación y más aún una técnica de observación participante, tenemos que ser conscientes de que hay que dar lugar a que las cosas vayan sucediendo más o menos como suceden, aunque no tenga nada que ver con lo que nosotros creíamos que iba a suceder, y sobre todo tratar como de evitar eso de propiciar algunas situaciones, porque quizás esas pueden ser esporádicas, ¿no? Si eso es algo que pasa cada vez, o cada un año, cada 3 años, y no forma parte de la vida cotidiana del grupo. Pasó una vez, sí, pero no tiene sentido propiciarlo para estudiarlo si no es algo que efectivamente está como marcando las pautas de comportamiento. Entonces, ¿qué cosas se pueden observar? ¿Qué tipo de cosas podríamos observar al momento de seleccionar este tipo de técnicas? Bueno, ahí según Corbetta dice, bueno, primero el contexto físico. ¿Sí? Esto es generalmente recomendable en cualquiera de las dos técnicas, tratar de en primer lugar tener como una visión, una observación un poco general del panorama, ¿no? Las cosas como más a grandes vistas, digamos, ¿no? Dónde estamos, qué hay, qué no hay, no sé, cómo se estructura el lugar, incluso para algunas situaciones particulares puede ser hasta si hace frío, si hace calor, si hay viento, si está lloviendo y no se escucha nada, yo qué sé, cuestiones que puedan contextualizar la situación
que nosotros estamos queriendo observar. Después el contexto social, el ambiente humano, características de la población, qué actividades se realizan, o sea, qué hacen las personas, quiénes son las personas que están, tratar de describir de alguna forma el ambiente en el sentido de en qué situación estamos en un evento informal, un evento formal, es una reunión de trabajo, es un grupo entre amigos, o sea, contextualizar de alguna forma el tipo de evento que estamos observando, o es gente que está trabajando, lo que sea. También podemos observar las interacciones formales que se dan en ese grupo, ¿sí? Que se producen dentro de instituciones, organizaciones, donde de alguna forma están como prefijados los roles sobre todo, ¿no? También las interacciones informales, que en general son las que más se observan, ¿sí? Físicas, dice ahí acciones realizadas, pero bueno, todos los tipos de interacciones que se puedan analizar. Hay un antropólogo que se llama Clifford Geertz, que hace todo un desarrollo importante de la descripción densa, dice él, de la observación. En un momento analiza o toma como dato metodológico para comentar el gesto, ¿no? Un guiño, ¿no? Un guiño que le hace a alguien a otra persona en un partido de fútbol. Está mirando con unas personas, está jugando al fútbol y ve un guiño. Entonces hace toda una reflexión sobre un guiño, un simple guiño, cómo yo en un contexto determinado le puedo dar un sentido si yo estoy ahí observando. Si yo no estuviera observando, obviamente no lo vería, pero además si yo lo viera en un video, tendría pocos elementos para interpretar qué había querido decir ese guiño. Y así podemos tener como miles de ejemplos de pequeñas cositas en las interacciones entre personas que pueden ser observadas, que pueden ser registradas y que después vemos qué tipo de análisis le podemos dar. ¿Sí? Que ahí tiene mucho que ver la teoría que tengamos detrás y nos permite hacer una interpretación teórica de ese tipo de actitudes. Que no cualquier teoría nos sirve para eso. Y bueno, y también las interpretaciones que hacen los actores sociales, ¿sí? Que esto quizás lo más rico también de poder estar observando, sobre todo la observación participante, es cuáles son los sentidos que le dan las personas a las cosas que hacen y a cómo interactúan con sus pares de alguna forma, ¿sí? Cuáles son los significados que construyen en relación a lo que está sucediendo. Esta técnica, obviamente, como todas las técnicas, también tiene sus debilidades, ¿sí? Que en este caso casi que suenan obvias en el sentido de que las debilidades son casi que las potencialidades. Es como una cuestión, no sé, como de doble cara, ¿sí? Porque una de las potencialidades también que tiene la observación es la subjetividad del investigador, jugando un rol importante en la construcción del dato, pero bueno, al mismo tiempo puede constituirse en una debilidad o en un desafío en el uso de la técnica. Ahí en Martínez Cabrera van a encontrar, dice, bueno, al describir la realidad que está estudiando, el investigador se describe a sí mismo, ¿sí? Las preguntas que plantea, la selección de los hechos y las interpretaciones que da dependen de su punto de vista. O sea, en este lugar, en estas técnicas, más que ninguna, ¿no? La frase de Saussure, que no tenía nada que ver con esto, pero que aplica perfecto, el punto de vista construye el objeto, en esta es como paradigmática de alguna forma, ¿sí? El punto de vista particular y subjetivo de quien está investigando es el que está construyendo el objeto y el dato y por lo tanto la interpretación del mismo. Cualquier otra persona, de hecho si fuera un equipo de investigación de 5 personas que van a hacer observación participante en un mismo lugar, cada uno va a observar cosas distintas y registrar cosas distintas e interpretar cosas distintas. De igual forma, eso no invalida la información, aunque esté cargada de subjetividad. Obviamente, también por esta cuestión de la subjetividad y la particularidad que tiene, una de las debilidades, de alguna forma, es la falta de generalización de los casos estudiados.
está en el nivel de profundidad del detalle de lo que yo voy a observar, que no es que sea un problema que no lo puedo generalizar, es que no tiene sentido que lo generalice porque no es lo que me interesa generalizarlo. ¿Sí? Si yo quiero estudiar cómo ustedes se comportan acá en la clase, en el Zoom, no me interesaría extrapolar los resultados a todo el resto de las clases de Facultad de Derecho, ¿no? No es eso lo que buscaría, sino que en realidad me gustaría conocer para ver cómo funciona este grupo en particular, ¿sí? Obviamente no podría, bajo ningún concepto, generalizarlo. Deriva de la subjetividad del investigador y de los casos estudiados. Ustedes son distintos a los otros grupos, yo soy distinto, si fuera el caso. Ya que en general la observación participante se aplica para el estudio de uno o pocos casos con gran profundidad pero pequeña escala. ¿Sí? Yo no puedo hacer observación participante de 25 grupos de Facultad de Derecho, o no lo podría hacer en profundidad. Entonces, los resultados van a ser como muy puntuales. Y bueno, y después también una falta de estandarización de alguna forma de los procedimientos utilizados. Al cambiar el investigador, cambian los sujetos, cambian los entornos, las formas de observar, la secuencia de producción de datos y las características del material empírico. Fíjense que si bien pueden haber como algunos acuerdos, etcétera, de estructurar un poco la cosa, de hacer, bueno, un formato de registro, ¿no? Que tengamos que observar qué detalles, qué datos poner, yo que sé, un poco general, todas las personas vamos, porque la interacción nos va a ir llevando, vamos a ir registrando de forma distinta, y por lo tanto esa producción escrita o las fotos que sacamos, etcétera, no pueden ser estandarizadas en el sentido, bueno, todos vamos a hacer exactamente lo mismo y usarlo de la misma forma. ¿Tá? Entonces, estas cuestiones pueden generar algunas complejidades, ¿tá? Que es algo un poco con lo que planteaba Pablo al inicio, ¿no? O sea, esto nos obliga de alguna forma que quizás la vigilancia epistemológica esté como un poco más presente en nuestra mente, sobre todo para poder después validar el conocimiento generado en términos de intersubjetividad, o sea, que otras personas de la academia validen nuestro trabajo a partir de la observación participante, va a requerir que tengamos cierta metodicidad de igual forma en la producción de los datos, en la recopilación, en el análisis, etc. Así que bueno. Me salté algunas cositas que eran estas que están acá, pero que están en el manual de Basilachis, que describen con un poquito más de densidad la observación participante. Queda unos minutitos para alguna consulta, duda, o algo, si les quedó clara la diferencia entre las dos observaciones y sobre todo en qué tipo de circunstancias podrían plantearla, porque piensen que ustedes después, cuando empiezan a implementar su proyecto de investigación, van a tener que tomar la decisión de qué técnica utilizar, si una encuesta, si una observación participante, entrevista, historia de vida, etcétera, lo que van a seguir viendo después. Entonces, es importante que les quede claro para qué sirve, entre comillas, o para qué les serviría. Si quieren, antes de terminar, les cuento otra anécdota de vergüenza y aprendizaje de observación participante. No es mala idea. Bueno, yo cuando estaba en Ecuador, en una comunidad en particular, porque otra de las cuestiones de Occidente es generalizar, todas las comunidades indígenas tienen los mismos rituales, todas se comportan igual, y no, las etnias son distintas, dentro de una misma etnia hay comportamientos distintos, entonces la riqueza de estar ahí durante unos meses es ver esas diferencias, lo que hablaba Maximiliano, no tratar de homogeneizar. Y yo venía obsesionada con un principio normativo, buscando las cuestiones de derecho de las comunidades indígenas, que es el de complementariedad y reciprocidad, que rompen lo que Boaventura de Sousa Santos llama, que lo nombramos un pensador postcolonial,
el pensamiento abismal de Occidente, que es la dicotomía, el binarismo, el bien y el mal, y qué sé yo, mientras que supuestamente las comunidades indígenas tienen pensamientos complementarios. Un poco yo lo asimilaba en ese momento al yin y el yang de Oriente, ¿no? Cómo puede estar eso integrado y que la idea de bien y mal y las dicotomías vienen más del sincretismo que trajo la colonización y la religión y demás. Y estando en una comunidad yo había puesto en las observaciones, se toman su tiempo para elegir las piedras para hacer la fogata. Y al dirigente, que además era antropólogo de la comunidad, lo tenía loco. ¿Qué es la complementariedad? ¿Qué es la complementariedad? Y él me explicaba en términos más teóricos y demás. Y en un momento dice, bueno, acá la compañera, cuando ya tenían más confianza, porque la ruptura esa del primer momento, que uno viene de afuera, está observando la generosidad que tienen también para permitir que uno esté ahí, dice, bueno, hoy la compañera va a armar la fogata. Entonces yo quise imitar el comportamiento que no había preguntado, entonces me tomé mi tiempo para elegir las piedras, para armarlo. Pero en ese momento me entró la duda, ¿serán los colores? ¿Qué tengo que hacer? Claro, la cara de desorientada, las risas de ellos, riéndose de mí, yo con ellos, ¿no? Porque no sabía qué hacer. Y me pasa por al lado y me dice en el oído, tenés que elegir la misma cantidad de piedras macho que de piedras hembras. Imagínense mi cara o lo que les hubiera pasado a ustedes si les dicen, yo lo miré con una cara de desesperación como diciendo, ¿cómo hago eso? Entonces me sentaron y me explicaron que eso se pasaba de los abuelos a los hijos, a los nietos, y que era cuestión de sentir la energía de la piedra, cosa para la que yo no estaba entrenada para nada y en la que quizá ni creía, digamos. Hice lo que pude. Junté las piedras que me sonaban una cosa y las que me sonaban a otro, porque para ellos todo, hasta los minerales tienen vida, y las armé con una cara y diciéndoles, bueno, disculpen, yo no sé qué hice y no sé si está bien, y no me contestaron, como que lo dieron por bueno y se armó la fogata. Pero ahí entendí el principio de complementariedad. En cada uno de nosotros lo femenino y lo masculino tiene que estar compensado y en cada uno de los rituales también. Y esa fue la mejor forma de entender lo que tuve. ¿Sí? Quizás si no hubiera estado ahí y no hubiera preguntado, solo hubiera notado, se toman su tiempo en elegir las piedras, ¿no? Nunca me hubiera enterado que existía eso en esa comunidad en particular. ¿Sí? Profe, ¿nunca hice estudio de los mapuches en Chile? Yo soy de Neuquén originariamente, aunque viví en Córdoba la mayoría de mi vida. Es zona mapuche, no distingue entre Chile y Argentina porque es anterior Sí. a la colonización de los dos estados, pero no hecho en mi propia tierra, digamos. Sí conozco la historia. Ah, Lo que pasa es que yo estudié las reformas constitucionales y los principios indígenas de las reformas constitucionales, y las últimas que hubo de justicia indígena son en Ecuador y Bolivia. Ahora en Chile se estuvo discutiendo y en Colombia quizá con la protesta se empieza a discutir porque la presencia de indígenas en las protestas, si se arma una asamblea constituyente, trae cosmovisiones al derecho que son propias de las comunidades. El buen vivir, las formas comunitarias, la justicia indígena, este tipo de principios que les contaba, que era lo que yo había elegido mirar, como dice Maximiliano, uno elige un punto, ¿no? Después ahí, estando ahí, a veces lo cambia también, porque se da cuenta que lo que había pensado en realidad era otra cosa, eso que él decía que no se puede generalizar. Yo el ejemplo de las piedras lo podría ilustrar en profundidad para esa comunidad, pero no para todas, no para todas las de Ecuador, no para todas las de Bolivia, ¿sí? qué interesante, ¿eh? Qué Sí, interesante, es una hermosa técnica. la verdad. Bueno, de viaje de egreso nos vamos a visitar las comunidades Sí, que trabajó Leticia. sí, está buenísimo. Para los abogados es genial, porque es como romper toda la formación en un mes. Y son culturas milenarias, ¿no? Sí, ancestrales, sí. En cada disciplina, medicina, Sí, organización social, había jurídica, otra llamémosle. gente, como dice Maximiliano, observando la parte de medicinal. Qué interesante, ¿eh? Sí, a veces permiten que entren como grupos interdisciplinarios, a veces no lo permiten, depende de la comunidad también, las reservas que tenga. Ujú.
La verdad que bueno, de verdad, ¿no? Y aparte allá en el norte argentino que están los collas también, ¿no? Sí, hay muchas etnias en Argentina. Depende de la zona. Incluso mapuches hay en Buenos Aires. Hay gente que no sabe, pero hay Ujú. descendencia mapuche en Buenos Aires, en la capital. No Sí, solo en el sur. Lo que pasa que es característico de la Patagonia. es verdad, ahí La Pampa, Neuquén, toda esa zona, ¿no? Exacto. No, Chubut, Santa Cruz, y van Ahí va. cambiando, ¿no? En Córdoba hay comechingones, hay descendencia genética que ahora se comprobó, sobre todo en las clases populares. Bueno, hay toda una discusión ahora en Uruguay sobre la descendencia charrúa, que hay estudios que están encontrando eso, que siempre se negó como tal. O sea, se exterminaron a todos los charrúas, es el discurso oficial. Eso hay grupos de la universidad que están estudiando que no están así. No, acá tuvimos o sea, digamos, Maximiliano por ser uruguayo, sabrá, digamos, Rivera cuando lo juntó Bernabé Rivera en la batalla de Salchipuey, los hizo desaparecer, igual que Roca en la Argentina. Roca fue, ¿no? Claro, pero eso de Sí. sí, Roca es el equivalente, pero eso es parte de un discurso que, no sé si, o sea, el discurso del exterminio y del reconocimiento del Siniestro, genocidio, sí, siniestro. pero incluso hay sobrevivientes, y hay charrúas del lado de Entre Ríos, que son los que bajaron después, del lado argentino, ¿no? Pero incluso hay reivindicación, porque también la identidad indígena, bueno, podríamos hablar horas de esto, pero es una reivindicación no solo étnica, genética necesariamente, sino también es ideológica y cultural. Entonces, yo puedo sumarme a esa cosmovisión sin necesariamente tener una descendencia estricta, o puedo recuperarla aunque se haya perdido en mi familia y hayan cambiado los apellidos y demás. Es Qué todo un tema interesante. para nuestros Es países del sur apasionante. que no se Ahí reconocen tan indígenas como los del resto de América Latina. Sí, Maximiliano, hay perdón. no, es que hay como un núcleo bastante fuerte de población en Tacuarembó. Ahí lo están Sí, diciendo justo. Sí, sí. Ahí Graciela. va. Sí. Y es una. Después la otra, el relato más En histórico, ¿no? Salto. En realidad Bernabé Rivera muere en Artigas, ¿no? Lo matan en Artigas los charrúas. Por lo tanto, de Sal si puedes, hicieron todo un recorrido mucho más largo, con matanzas mucho mayores además, etcétera, Pero bueno, termina por allá arriba. Que de hecho también es interesante porque, bueno, el pueblo se llama Bernabé Rivera. Exacto, Pero la gente del eso, pueblo, contradicciones. la gente del pueblo lo llama Yacaré y quiere que el nombre original sea Yacaré, pero el Estado uruguayo le puso Bernabé Rivera en homenaje a eso. Mirá, Maximiliano es buen historiador también, ¿eh? Buena memoria. Y después Este, otra cosa que tiene que ver mucho con Boaventura, que lo hemos nombrado varias veces, que es esta cuestión que qué forma más fácil de eliminar algo que decir que no existe, ¿no? es cierto. Ya está. Porque le niego todos los derechos, todas las reivindicaciones que puedan tener, porque acá no existe, ya está, no existe. Entonces no se escribe, no hay historia, casi no hay historia sobre algo así, sobre los otros, ¿no? Chanay, Minuane, etc. Chaná, Guaná. Como no Este, hay, ¿no? Como en 1900 se dijo que no había, la formación en historia, por ejemplo, no era un objeto de estudio estudiable, entonces no hay mucha producción. Recién ahora como que ha empezado a crecer un poco más y se han comenzado las investigaciones, pero la cuestión ideológica en eso es fundamental. Acá no pesa. hay, acá no, o como decir, o sea, acá no hay pobres. Ojo. Entonces no estudiamos entonces no se Y estudia la pobreza bien, porque no hay, en Flores, ¿no? es Todo el mundo dice, verdad. en Flores no hay pobres. Está. Y es un choque cultural tremendo, ¿no? O sea, bien se llama choque cultural, ¿no? Cambio Sí, de una cantidad de Sí, cosas en después se varios vuelve un aspectos. intercambio también. Se vuelve un intercambio. Es todo Sobre un todo tema, ¿eh? porque mi experiencia con las comunidades fue esperar una reactividad cuando en realidad en la mayoría de los casos hubo una apertura y una generosidad que les debo todo para mi trabajo. Y en ese sentido, después te tratan súper bien. Es peor como tratamos nosotros a veces que como te trata la comunidad. Pero se vuelve un intercambio. En los lugares muy aislados, cuando me decían, ¿qué pasa si, cuál es la sanción? Yo creo que esto se los conté, hablando de Foucault, no sé si en Sociedad y Derecho y se me mezcla. Y yo les contaba lo que era una cárcel, en los lugares donde no había cárcel. Me decían que un zoológico de personas
como que no lo entendían, y me decían, qué crueles que son, eso es tortura. Claro, les parecía extremadamente salvaje nuestra forma de juzgar, quitarle la libertad a alguien, haya hecho lo que haya hecho. Y ahí el choque es, ¿quién es el salvaje? ¿Quién es el civilizado? Uno empieza como a replantearse un montón de esas cosas. Y fue lo que usted mencionó, el aislamiento. A ellos, el aislarse socialmente les duele. Es re doloroso. Y la defensa que hace la familia cuando están por expulsar a alguien es brutal. Mire que yo anduve también Eso en que decía Ecuador, en Maximiliano, Bolivia. cuando observan con todos los sentidos y registran todo. Gritan, llanto, se escucha tal cosa, se huele tal cosa. Hay que registrar no solo lo que miramos, aunque el nombre sea observación, sino que se registra con todos los sentidos. Y hay un montón de apuntes personales incluso, aparte de todo lo que está sucediendo. Eso después sirve. Yo combinaba con entrevistas y demás, pero se anota todo. Sí, Jorge, perdón que te interrumpí. No, que es una especie, digo, yo anduve también por Bolivia, la recorrí toda, Ecuador, Perú, pero lo que más me asombró fue el tema de Chile, porque ahí uno logra ver, no yo desde el punto de vista, lo miraba por otra cosa, ¿no? Pero la idiosincrasia chilena, no de Santiago, pero los chilenos, digo, están impregnados del tema indígena, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, y han tenido toda una historia de lucha, sobre todo la comunidad mapuche, muy fuerte con el Estado. Muy fuerte. Hasta el día de hoy. Ahí te está preguntando Maximiliano, yo no lo sé, Sí. ¿cuál era el nombre originario de los charrúas? Mm. Yo los conocía como charrúas, no Sí, sé cuál ahí es. me mató. Pero para la próxima la traigo. Lo buscamos, sí, lo buscamos. Yo me acuerdo, ¿te acordás, Maximiliano, los Genoa? Sí, como me acuerdo. Sí, he escuchado de ellos, eso es lo que me acuerdo. No, Sí. no, obviamente, yo también digo Genoa, Charrúa. Los Chaná, por ejemplo. Los Chaná. El último la última persona que habla Chaná estaba ahí en Entre Ríos. Es verdad. Claro. Porque le habían eliminado la lengua original. Les prohibían hablar y generación tras generación se fue perdiendo y bueno, quedaba uno. Ojo, los paraguayos hasta el día de hoy tienen, digamos, los dos idiomas enseñan, ¿no? Guaraní y el español. Guaraní bilingüe, sí. Sí. Mismo las culturas, ellos respetan muchísimo, ¿no? Sí. Creo que estamos en hora por la clase que viene, si no nos van a retar. Bueno, genial, Sales y Amargo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos encontramos con entrevista el jueves, otra técnica, ¿sí? Que pasen bien. Gracias, Bueno. muy Que amable. pasen bien, buenas noches. Buenas noches. Chau. Gracias.